Desde que el primer Homo sapiens moderno merodeaba por un rincón de África, la humanidad ha cambiado drásticamente. Esto es cierto tanto para con su apariencia física como sus aptitudes mentales. A lo largo del transcurso histórico, hemos sido capaces de lograr hazañas asombrosas, crear, organizar y perpetuar complejas civilizaciones, amoldar, alumbrar y calentar vastos territorios, explorar unidades biológicas micrométricas con vistas a curar o tratar enfermedades, construir vehículos que recorren miles de kilómetros en cuestión de horas con el objetivo de transportar personas y bienes, o mismamente, diseñar redes de comunicación mediante las cuales es posible transmitir instantáneamente mensajes a usuarios ubicados en la otra punta del globo. No obstante, nuestra especie no ha conseguido liberarse todavía de una amalgama de limitaciones fisiológicas, cognitivas y ambientales que dificultan la vida comunitaria y siembran incertidumbre y sufrimiento, siendo la representación restrictiva por antonomasia la muerte. Por suerte o por desgracia, tanto la reina como el peón volverán a la misma caja al término de la partida de ajedrez. Está claro que la relación entre el ser humano y su realidad material es bilateral. Nosotros cambiamos el mundo a la par que el mundo nos cambia a nosotros. A fin de cuentas, no somos una parte, más parte de un todo. Ahora bien, ¿qué ocurriría si algún día fuéramos capaces de transformar la esencia misma de nuestro ser? Y no me refiero a la libertad sartreana de quienes se acometen a, abro comillas, ser arquitectos de su forma de ser sin limitarse a ser de una forma específica, ni tampoco a revisar ciertos rasgos de su personalidad individual, sino a una metamorfosis profundamente radical y ulterior que va más allá de lo biográfico para penetrar de lleno en el terreno antropológico. Damas y caballeros, el presente documental girará en torno a una de las corrientes filosóficas más polémicas y notorias de los últimos tiempos, llegando inclusive a recibir el subtítulo de la idea más peligrosa jamás concebida, el transhumanismo. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. A grandes rasgos, el transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual internacional que aboga por el uso de la ciencia y la tecnología para mejorar la condición humana mediante el aumento de sus capacidades físicas, mentales y morales, con miras tanto a corregir sus defectos como a incrementar su rendimiento. He aquí los paradigmas convergentes de hombre reparado y hombre aumentado. A lo largo de la historia, podemos observar un buen número de aspiraciones trascendentalistas. La búsqueda de la inmortalidad en la epopeya de Gilgamesh, la pesquisa por la fuente de la juventud eterna en la historia de Titono, la misión del elixir de la larga vida en la dinastía Qin, etc. En el periodo de la antigüedad, el filósofo helenístico Plotino dejó una prominente marca de superación a través de la siguiente cita: «Si aún no ves tu propia belleza, haz como el escultor de una estatua. Quita esto, raya eso, perfila aquello». Esto es, elimina todo lo superfluo y endereza lo que está oblicuo. De hecho, el dualismo platónico que separa un mundo sensible de carácter caduco, temporal y material, de un mundo inteligible de carácter perenne, eterno, divino e ideal, y al mismo tiempo se canoniza en un dualismo cartesiano que escinde el cuerpo mortal de un alma inmortal, ya es reflejo de la noción de trascendencia. Con todo, la filosofía transhumanista encuentra sus raíces más evidentes en el humanismo renacentista en tanto que antropocéntrico, y Dest, el centro y la medida de todas las cosas ya no es Dios, sino el hombre, y en el pensamiento ilustrado en tanto que racional. Y Dest, la luz de la razón es el mejor camino hacia el saber, la justicia, la verdad y el bien. Posteriormente, se acumularían cada vez más referencias a un supuesto estado de mejoramiento a gran escala. El marqués de Condorcet especularía sobre la aplicación de la ciencia médica a la prolongación indefinida de la vida. Benjamin Franklin soñaría con poder interrumpir y reiniciar el curso vital en su debido momento.
Charles Darwin propondría la posibilidad de que la humanidad tal y como la conocemos hoy esté en una fase relativamente inicial de su proceso evolutivo, etc. En el año 1957, Julian Huxley haría que el concepto finalmente eclosionara de forma explícita mediante una primera definición. El transhumano es un hombre que sigue siendo hombre, pero se trasciende a sí mismo desplegando nuevas posibilidades de y para su naturaleza humana. Tras 3 décadas más de desarrollo, el filósofo Max More sentó a comienzos de la década de los 90 las bases transhumanistas modernas. He aquí uno de los apartados más importantes. Por un lado, el transhumanismo comparte muchos valores con el humanismo, entre los cuales destacan el respeto hacia el modelo racional y científico, el apego por el progreso tecnológico y la consideración de la existencia humana. Sin embargo, se diferencia del humanismo en que reconoce las alteraciones de la naturaleza y a partir de ahí anticipa las posibilidades de nuestras vidas provocadas por diversas ciencias y técnicas. Con arreglo a lo mencionado, el politólogo Klaus-Gerd Giesen mencionó en su artículo titulado «Enfoque disciplinario de una nueva utopía» una serie de puntos sustanciales de esta corriente filosófica y política. Por cuestiones de practicidad, yo voy a mencionar los 2 que considero de mayor relevancia. En primer lugar, el principio de obsolescencia se basa en que los seres humanos están obsoletos en su estado natural, y por lo tanto deben ser mejorados por la tecnología. En este sentido, el marco transhumanista se convierte en una vía para extender artificial, paulatina y proactivamente el proceso de hominización. Aunque los teóricos y defensores de esta doctrina buscan aprovechar la razón, la ciencia y la tecnología para contrarrestar el hambre, la pobreza, la enfermedad, la discapacidad y otros males globales que han acompañado a nuestra especie desde tiempos remotos, su particularidad es que su foco de interés apunta a la aplicación de técnicas para el mejoramiento corporal en una escala individual. En efecto, la premisa fundamental es que las personas están circunscritas por limitaciones biológicas que constan como un lastre a la hora de asumir con eficacia los desafíos de un mundo cada vez más complejo y demandante. Patologías, accidentes, despistes y por encima de cualquier otro obstáculo, el envejecimiento. Así pues, se abogaría por reemplazar al ser humano por una nueva criatura de límites indefinidos, el Homo Deus post sapiens sapiens o posthumano. Bien, ¿y qué implican estas declaraciones? Esta máxima no trata tanto de una variación en la categoría de humano como de una potencial deshumanización en virtud de una nueva especie, es decir, un proceso de especiación. Los pensadores transhumanistas argumentan no solo que existe un imperativo ético de perfeccionamiento, esto es, la noción de que los hombres se esfuercen por mejorar y optimizar su condición actual. En adición, defienden que es posible, plausible y menester que la humanidad entre en una etapa transhumana en la que seamos nosotros mismos quienes tomemos las riendas del proceso evolutivo hasta que, a la postre, nuestra condición sea lo suficientemente distinta como para dejar de llamarnos Homo sapiens sapiens. Antes bien, ¿qué significa el término posthumano? Y más importante aún, ¿en qué difiere de transhumano? Según una fracción de los devotos del movimiento, ya seríamos técnicamente transhumanos, es decir, entes que se hallan inmersos en una transición hacia un estatus posthumano. Al fin y al cabo, actividades tan cotidianas como el consumo pautado de psicofármacos o una intervención quirúrgica tienen por objeto que el organismo pase de un estado A hacia otro estado B más deseable. En cambio, otros críticos argumentan que no se podrá hablar de una fase trans propiamente dicha hasta que se consolide la traslación interespecie. Si mejora fuera sinónimo de evolución, entonces el uso de cosméticos o de complementos nutricionales ya sería motivo suficiente para probar dicho punto.
mientras que el transhumanismo coloca el punto de mira en la transformación del hombre en plena vanguardia de la técnica y en conjunción con una revolución digital sin precedentes, el posthumanismo cuestiona las propiedades, prácticas y valores que erigirían las barreras entre humanos y no humanos. De todos modos, hay quienes vinculan el prefijo post con una perspectiva más orientada a la ciencia ficción y el arte contemporáneo, puesto que sus predicciones e intenciones parecen a día de hoy tanto inconcebibles como dotadas de todo tipo de lucubraciones. Además, los significados de estos términos varían según el contexto de enunciación de las comunidades de investigadores, activistas o expertos que los utilizan, lo cual complica aún más el asunto. En segundo lugar, el principio de hibridación se basa en la integración total y permanente entre el ser humano y la máquina. Esta idea va mucho más allá de la interfaz hombre-máquina a la que estamos habituados en la actualidad, verbigracia, con los ordenadores y teléfonos móviles, y de ciertos utensilios que adherimos al cuerpo para mejorar ciertas funcionalidades, verbigracia, las lentes de contacto o las prótesis ortopédicas. En su lugar, se alude a un híbrido posthumano, a saber, una neopersona producto de elementos de distinta naturaleza que se fusionan de forma estable, duradera y quizás irreversible. Nuevamente, hay transhumanistas que afirman que ciertos individuos ya se encuentran en una fase inicial de este proceso. Véase, gente con marcapasos en su corazón, implantes de retinas o microchips que les permiten controlar la iluminación de su casa. El tecnólogo Raymond Kurzweil ha sido quizás uno de los nombres más sonados en las últimas décadas en lo que concierne al posthumanismo. Él cree que los seres humanos deberían constituir una parte intrínseca de la máquina y ser reprogramables como el software. De facto, el autor postula que el ritmo de innovación tecnológica se está acelerando tanto que las naciones más avanzadas presenciarán la aparición de la denominada singularidad tecnológica. La hipótesis de que la invención y desarrollo de inteligencia artificial desencadenará un crecimiento tecnológico descontrolado que induciría transformaciones impredecibles en la sociedad humana. Más allá de este limbo, el progreso estaría únicamente en manos de IAs o superinteligencias que se mejoran continuamente a sí mismas para dar a luz a nuevas generaciones cada vez más potentes. En otras palabras, un equipo de cómputo, red informática o robot podría automejorarse recursivamente, dando lugar a una explosión de inteligencia que superaría con creces incluso a la más brillante de las mentes humanas. La era de la gran convergencia llegaría gracias a y por medio de la colaboración sinérgica entre 4 tecnologías emergentes que se agrupan bajo el acrónimo NBIC: la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y la ciencia cognitiva. Puesto en palabras llanas, la adhesión entre componentes infinitesimales, la manufacturación de la vida, las máquinas pensantes y el estudio del cerebro será cada vez más puntera y refinada. A pesar de que estas proposiciones han sido puestas en tela de juicio debido a su exacerbado optimismo y su carente falsabilidad, autores como Klaus Schwab ya han anticipado los albores de una nueva revolución industrial. Al igual que la máquina de vapor en la primera, la electricidad en la segunda y la electrónica y la informática en la tercera, tecnologías como el Internet de las cosas, la realidad aumentada y virtual, el Big Data, la robótica y la impresión 3D y 4D conformarían la cuarta. Sin ir más lejos, el transhumanista y cibernético británico Kevin Warwick diseñó el proyecto Cyborg. Básicamente, él mismo se ofreció como participante y, acto seguido, se insertó en su brazo izquierdo electrodos conectados tanto a su sistema nervioso como con una computadora. Con este equipamiento, se logró controlar de forma remota un brazo robótico ubicado al otro lado del Océano Atlántico. Y lo que es más sorprendente, su articulación también se volvió susceptible al control del ordenador. Este bizarro experimento llevó al profesor Warwick a pronunciar las siguientes palabras:
Sin lugar a dudas, los hombres máquina irán un paso por delante de los humanos. Y así como la humanidad se ha catalogado frecuentemente como superior a otros seres vivos, es probable que los cyborgs menosprecien a las personas que aún tienen que evolucionar. Muy a menudo, este grupo está interesado en metodologías que modifican el sistema nervioso, especialmente el central, aquel que está conformado tanto por la médula espinal como el cerebro. Claro, ¿y si algún día diéramos con la clave para perfeccionar considerablemente la memoria a corto y largo plazo, la memoria asociativa, la memoria de trabajo, el razonamiento discursivo, la visión espacial, la velocidad cuantitativa y demás capacidades cognitivas con una exocorteza? ¿Es que acaso no se elevaría la exigencia media de las labores tanto profesionales como personales si ciertos colectivos vieran incrementada su inteligencia progresivamente? Haciendo acopio de las propuestas y conceptualizaciones singularistas, el propio Klaus-Gert Giesen declara: "Este es el resultado lógico del fetichismo maquinista de una cibernética de posguerra personificada por un círculo de filósofos y matemáticos. Una vez suprimida la subjetividad humana, se plantea nada menos que la sumisión total a la racionalidad técnica. A partir de entonces, la tecnología vista como el nuevo agente de hominización se convertirá, paradójicamente, en el principal instrumento de deshumanización. Dicho de otro modo, el maquinismo transhumanista resulta ser fundamentalmente antihumanista, puesto que la máquina es, por definición, inhumana. Bajo este marco, comenta el autor, se ofrecería respaldo y justificación a un sinfín de procedimientos de alta tecnología, tanto disponibles como imaginados: exoesqueletos biomecánicos, úteros artificiales, robots humanoides, chips neurológicos, xenotransplantes a partir de quimeras humano-animal, etc. La mayoría de ellos apunta en una dirección: expandir las competencias humanas a través de la hibridación a nanoscala. Llegados a este punto, es necesario mencionar una serie de apuntes distintivos respecto a uno de los cometidos más ambiciosos de esta línea de pensamiento: el vencimiento de la muerte. ¿Cuántos quebraderos de cabeza habrá ocasionado esta verdad tan certera como ineludible? Bien, ¿qué hilos conductores esconden pretensiones tan atrevidas y estrafalarias? La primera proposición es el simulacionismo, una corriente basada en la futura compatibilidad entre el material mental y el informático, es decir, la implicación teórica de que la conciencia humana será un día transferible a medios alternativos mediante un fenómeno denominado descarga mental. Ojo, no ha de confundirse el simulacionismo con el simulismo, hipótesis que sugiere la posibilidad de que ya vivamos en una simulación. Habida cuenta de ello, ¿qué tan realista y plausible sería introducir la mente en un superordenador? Algunos simulacionistas de corte idealista y racional justifican que, si algún día tenemos la oportunidad de entrar en una realidad virtual simulada, entonces es apodícticamente seguro que ya estemos inmersos en una. En cambio, otros pensadores transhumanistas son más cautos en tanto en cuanto consideran que, si bien estos presagios podrían acabar materializándose por X o por Y, lo que conocemos de un órgano tan complejo como el cerebro es hoy por hoy harto insuficiente. En última instancia, habría que aceptar casi por aplicación directa la teoría computacional, esto es, la alusión metafórica de la mente como ordenador, sistema capaz de recopilar, procesar, transformar, eliminar, almacenar y rescatar información. En lo que respecta a este punto, la particular manera en la que se trate dicha información dependerá del hardware y las conexiones entre sistema nervioso central y periférico, y del software, cuyos programas y rutinas los marcan la manera en la que se perciben, atienden, interpretan, recuerdan y sienten las vivencias pasadas, el contexto cultural, el ambiente social. Grosso modo,
el cerebro recibe señales de entrada o inputs por mediación de múltiples elementos del organismo: luz en los ojos, sonido en los oídos, calor en la piel, etc. Luego, la información es transportada hacia varias regiones cerebrales que procesan dichas entradas y responden con señales de salida o outputs, por ejemplo, un pensamiento, un movimiento o una emoción. Varias teorías emergentes en la década de los 90 pusieron en tela de juicio la idea de que la actividad mental se pueda describir fidedignamente como computación. Algunos pensadores que trabajaron en el campo de la inteligencia artificial, tales como Rodney Brooks, han producido modelos de cognición no cognitivistas, y tanto parte de la psicología cognitiva temprana como una considerable pluralidad de psicólogos de esta rama activos en la actualidad ya no tratan los procesos cognitivos como computacionales. Asimismo, la idea de entender y representar las funciones mentales como modelos de procesamiento informacional ha sido criticada por el matemático Roger Penrose y el filósofo John Searle, quienes sostienen que la computación presenta algunas deficiencias inherentes que no capturan por entero sus fundamentos. Según este último, nada en el mundo es intrínsecamente un programa computacional excepto cuando un observador lo aplica, escribe o interpreta. Y por este motivo, el hecho de que ciertas dinámicas del cerebro-mente se puedan exponer con el símil de un ordenador no tendría por qué explicar ningún proceso mental. De ser así, el escenario de Código Lyoko quedaría bastante lejos hasta nuevo aviso. La segunda proposición recibe el nombre de amortalismo, corriente que sostiene la futura inmortalidad biológica del ser humano, a saber, un índice de mortalidad estable o decreciente de la senescencia celular como función de la edad cronológica que permite la perpetuación ininterrumpida, pero no ininterrumpible, de una vida saludable. Puesto en palabras más llanas, se proclama la muerte de la muerte. Sin ánimo de suscribirse ipso facto a dichas aspiraciones, creo conveniente mencionar que varias especies unicelulares y pluricelulares, tales como la Hydra vulgaris y la Turritopsis nutricula, un tipo de medusa de reducido tamaño, ya pueden presumiblemente alcanzar este estado, ora en cualquier momento de su existencia, ora después de haber vivido un prolongado periodo de tiempo. Análogamente, tampoco ha de entremezclarse la amortalidad con la inmortalidad, la cual aboga por una absoluta inmunidad ante la muerte. Véase, si una persona amortal fuera disparada con un arma de fuego o sufriese un accidente de tráfico, podría de facto morir, pero tendría que ser por causas artificiales, no naturales. Según Laurent Alexandre, esta idea trae consigo el advenimiento de un paradigma religioso completamente revolucionario en el que, cito textualmente, la resignación del ateo por su soledad ante el universo es sustituida por la orgullosa afirmación de que el hombre todo lo puede, incluso recrearse a sí mismo. Los trabajos de María Blasco, una bióloga molecular española especializada en telómeros y telomerasa, constan como un paso hacia adelante en este aspecto, y desde luego, un enfoque más cabal que la descarga mental. Ella es la fundadora de la empresa biotecnológica LifeLength, encargada de explotar comercialmente la tecnología que permite conocer la longitud de los telómeros y la previsión de la división celular, factores muy importantes en la esperanza de vida. Por ahora, ha experimentado con ratones de campo, consiguiendo ralentizar su envejecimiento molecular en un rango que fluctúa del 10 al 40% dependiendo del grupo de edad. De hecho, recomiendo a la audiencia la lectura de su libro titulado Morir joven a los 140. Para continuar, el siglo XXI propone la medicina de las 4 Ps: predictiva, preventiva, personalizada y participativa. De acuerdo con ello, algunos de los logros actuales son realmente fascinantes. La medicina de precisión, una vertiente que consiste en la utilización de la información de los genes o las proteínas de una persona con el fin de prevenir, diagnosticar o tratar patologías, está en su fase temprana, mas su campo de acción se extiende rápidamente. Retinopatía hereditaria en la enfermedad de Leber,
anemia y trombosis en la enfermedad de células falciformes, mastectomías de glándulas sanas en pacientes con alta predisposición al cáncer. Uno de los casos más mediáticos de esta última década ha sido el de la actriz de Hollywood Angelina Jolie. En el año 2013, un simple análisis de sangre reveló que ella era portadora de la mutación genética del gen BRCA1. ¿Y qué implicaba esto? Pues que, a sus 39 años de edad, los doctores le confirmaron que sus probabilidades de desarrollar cáncer de mama y cáncer de ovarios en caso de no optar por ningún tratamiento eran, respectivamente, del 87 y el 50%. 2 años después, Angelina se sometió a una operación para extirparse los ovarios y las trompas de falopio en un intento por minimizar sus papeletas de sufrir dicha enfermedad, de la cual ya fallecieron su madre, su abuela y su tía. No obstante, la propuesta estrella en lo referente al amortalismo es la ingeniería genética humana. En resumidas cuentas, se trata de la manipulación y alteración del genotipo de un individuo con el propósito de cambiar su fenotipo antes de la concepción o modificando el genoma ya existente en un niño o adulto. En tándem con la terapia génica, esta rama aspira a curar enfermedades genéticas como la fibrosis quística, corregir mutaciones en el ADN como la causante del síndrome de Down, incrementar la resistencia inmunológica a ciertas patologías infecciosas y, en un plano más industrial, llegar a ser capaces de regenerar tejidos y órganos completos en función de las características de cada paciente. En el verano de 2017, un grupo de investigadores en Estados Unidos utilizó la metodología CRISPR en pos de extirpar una afección cardíaca hereditaria, consiguiendo así la primera modificación exitosa del genoma. Por descontado, la práctica de la ingeniería genética sobre seres humanos está repleta de todo tipo de controversias bioéticas, pues no deja de ser un método perteneciente a la eugenesia, una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios mediante varios procesos de intervención manipulada y métodos selectivos. Históricamente, esta postura ha sido empleada como pretexto para ejercer diversas formas de discriminación coercitiva y violaciones de los derechos humanos promovidas por sistemas políticos. Véase, casos de esterilización forzosa de sujetos con defectos genéticos, asesinatos y genocidios a personas por su color de piel, orientación sexual o cultura. A estas alturas, creo que ya es bien sabido qué personajes llevaron estos monstruosos actos al siguiente nivel. En vista de los hechos, la cuasi totalidad de los pensadores amortalistas condenan fervientemente cualquier intento por cercenar los derechos y libertades individuales con la mera excusa de mejorar la condición humana, sea lo que ello fuere. Más bien, los métodos eugenistas modernos se centran en el diagnóstico prenatal, la exploración fetal, la fecundación in vitro, la orientación genética, etc. Recapitulando, la doctrina transhumanista se propone tanto describir ciertos fenómenos y hallazgos que tienen lugar en la actualidad como esbozar preceptos y mecanismos cuyo objeto sea transformar positivamente el mundo. Evidentemente, resulta imposible cubrir en un solo ensayo todos los detalles de esta temática tan extensa y variada, por no hablar de que cada crítica y aporte ha recibido al mismo tiempo una extensa batería de metacríticas ad infinitum, es decir, la crítica de la crítica de la crítica, con lo cual pido disculpas si he ignorado algún aspecto capital o no he logrado bajar del plano abstracto en ciertos momentos. En la medida en que esta línea de pensamiento abarca numerosas implicaciones socioeconómicas transnacionales y proporciona un marco de actuación político y jurídico, conformaría una parcela del terreno ideológico, a saber, la extensa constelación de los ismos, anarquismo, liberalismo, socialismo, etc. Dicho esto, cabría abordar largo y tendido un amplio mare magnum de réplicas y comentarios ante las disyuntivas expuestas. ¿Quiénes se van a beneficiar realmente de este paquete de medidas y avances?
¿Qué garantías tendría el ciudadano de a pie de que no sufrirá las graves consecuencias de un salto tecnológico al vacío? Y más inquietante aún, ¿sería moralmente lícito dar luz verde a un tipo de praxis que atenta contra la esencia misma de la humanidad? Todas estas cuestiones y muchas más serán analizadas con lupa en la segunda parte del documental, la distopía posthumanista. Tienes una cita con Ram Talks la semana que viene. Nos vemos.